Jimena Órdenes Neira, tenga usted un buen día, buenas tardes, buenas noches, como decimos nosotros. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Rocco. Muy bien, bien, bien. ¿Cómo fue la actividad esa que desarrolló en el Bulín? ¿Ah? Vi imágenes con mucha gente. Bastante gente el día sábado. Sí, yo diría que un hito que marca el inicio de este camino también. En tanto vamos a tener próximamente las elecciones parlamentarias, un público bien diverso, bien transversal, bien amplio y en un lugar que es bien simbólico también para ¿Por qué la en lo desarrolló en personal. ese lugar, en lo personal? ¿Por qué fue ahí? Porque esa casa es la casa de mis abuelos. Muchas personas la conocen como la Casa Neira y en su estructura exterior está prácticamente intacta. Por dentro obviamente ha tenido modificaciones súper importantes, pero la idea era porque mis abuelos se casan en Puerto Aysén en 1940 y de ahí se trasladan hacia Coyhaique cuando el centro más importante o neurálgico de la región era Puerto Aysén. Entonces también hay una aventura ahí. Ahí son vecinos con los colomés también ustedes, ¿no? Claro, mi abuelo era el administrador de la Casa Pueluán, entonces se iba a hacer cargo de la sucursal en Coyhaique. ¿Qué es esa casa? Y ahí vivían al lado la familia real Hermosilla, la familia Colomés, en tiempos en que yo diría que Coyhaique estaba recién formándose respecto de sus instituciones, una comunidad mucho más pequeña y que obviamente todos se conocían y Pero compartían mucho más también. Neira, ¿cómo se llama este chico? Neira, que trabaja en el correo. No el Neira, mi No, tío. su tío. Un día ahí frente a la radio Ventisquero íbamos caminando, y caminando y me dijo, oye, Rocco, mira, observa tú estas calles. Estas calles anchas, grandes, ¿ah? Y estas fueron planificadas, pero hace... Al inicio. No, al inicio. Había visión. Esa persona, me nombró una persona que había diseñado las calles y todo, porque él conoce muy bien, su tío conoce muy Daule. bien. Parece, sí, me comentó. Me dijo, y mira ahora, las calles Las hemos reducido. las hemos reducido, cómo se hacen los pasajes, todo esto, cuando deberían ser al revés, pues, con estacionamientos, con laterales. Oiga, pero yo estuve viendo, lamentablemente no pude asistir porque tenía otra actividad, pero estuve escuchando a usted que habló de su abuelita, doña Florita Vera, si no me equivoco. ¿Por qué quiso rescatar la historia de doña Florita? Por varias razones. La más importante diría yo que es porque la historia, como las de mi abuela y de muchas mujeres de Aysén, está invisibilizada y creo que también nos falta reconocer un poco esas historias que son parte de los recuerdos de muchas familias de Aysén. A mi familia, por eso que yo señalaba que quería reconocerme desde la historia de la abuela y no la historia del abuelo, comerciante, deportista, regidor, uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile en la región, porque en general las familias ayseninas se reconocen mucho desde el rol del padre o del abuelo en mi caso. Y en el caso de mi abuela es una historia bien interesante porque ella parte de Chiloé como muchas familias que llegaron a la región de Aysén en el año 1937 cuando su madre enviudó. Entonces era una familia compuesta también por muchas mujeres. Hacen una apuesta en la ciudad de Puerto Aysén, ella después se casa y se traslada a Coyhaique, cuando Coyhaique recién también estaba empezando, y las mujeres participaron de la formación de instituciones bien importantes, porque yo recordaba, por ejemplo, que mi abuela, junto a otras mujeres, entre ellas la primera regidora de Coyhaique, Elisa de Gaete, formaron, por ejemplo, el paseo público Gabriela Mistral, que es la actual Plaza del Pionero. Pero ese tipo de historias no las conocemos, porque en ese tiempo el desafío no es la plaza que conocemos hoy. Gabriela Mistral se llamaba el paseo. Claro, un espacio público para que tengan también un espacio, particularmente los niños y niñas. Ellas también trabajaron, que quedaba en el mismo sector, en el sector 21 de Mayo, lo que se llamó la Casa Cuna, porque existía la necesidad de un espacio para que los hijos e hijas de trabajadoras de Coyhaique tengan un espacio donde dejar a sus hijos también mientras trabajan. Todo ese tipo de historias en Aysén no aparecen. Las hemos marcado desde otros registros, sobre todo vinculados a la Sociedad Industrial de Aysén, que obviamente era el centro principal desde el punto de vista económico y de desarrollo de la ciudad y de la región también, desde la ganadería
y vinculado a roles muy masculinos. Y nos olvidamos del rol que ocuparon las mujeres. Hay pocas calles con el nombre de mujeres, Muy pocas. o ninguna casi. No sé, debe haber un par. La regidora, No me espero sé. que, buena pregunta, y hay una tarea también para el municipio, los concejales. O sea, nos falta visibilizar el aporte que realizaron las mujeres, sobre todo en las primeras décadas de ocupación del territorio de Aysén. Las mujeres jugaron un rol y nos hemos quedado en la figura del hachero, del trabajador de la sociedad industrial de Aysén, que se conoce como el marcarrueda, El esquilador. los esquiladores, el capataz, el explorador, el ingeniero, el profesional que vino acá a sentarse, pero no hemos mirado con atención cuál es la historia. Por eso conté la historia de mi abuela, porque como ella hay muchas historias y que cumplieron un rol y permearon también la cultura de Aysén. Desde la cocina, el mate, la huerta, ese trabajo lo hacían las mujeres. Es que yo creo que en cierta manera estaba bien invisibilizada. Hace muy Totalmente. pocos días le pregunté a una persona que es de acá de la comuna, le dije, ¿cómo está tu esposa? En la casa cuidando a los niños y haciendo la comida, pues. O sea, todavía quedan rasgos ¿Se da cuenta? de eso, porque antes eran muy fuertes. Hoy día hay una diferencia, vemos que la mayoría de las dirigentes poblacionales son mujeres. Es que en la red comunitaria hay una participación importante de mujeres, pero se ha Antes invisibilizado se veía porque aun mucho más en cuando los sea desde colegios. lo doméstico, las mujeres cumplían un rol, que era la organización de ese ámbito. Todo el tema de la huerta, de cultivos, lo sacaron adelante las mujeres, pero siempre hablamos de la oveja solamente cuando hacemos historia respecto a nuestro pasado reciente. Y yo creo que esas historias hay que mostrarlas, hay que hablarlas, comentarlas, y constituyen otro relato respecto de cómo construimos la región entre todos también. Hay harta cosa ahí que sacar y contar. ¿Y cómo ha visto la semana política ya, luego ya de cerrado el proceso De de inscripción. inscripciones? ¿Sí? Interesante porque lo que se observa es que hay una amplia y diversa cantidad de listas y candidatos, efecto del tránsito del sistema binominal al sistema proporcional. Yo creo que se abre, que desde ese punto de vista es positivo, porque al ser binominal el sistema anterior, eran muy pocos los candidatos que tenían posibilidad de competir en candidaturas particularmente parlamentarias. Hoy día ese espectro se abre, hay que esperar la ratificación obviamente de cada una de las candidaturas, y va a ser una conversación con harto actor político planteando ideas, propuestas, sueños. Va a estar interesante, creo yo. Pero esta equidad de género, este 40% de participación de la mujer, en algunos casos que se han comentado han sido también como saludos a la bandera, porque uno de los casos más fuertes fue lo que se vivió en Arica, cuando la democracia cristiana le da el apoyo a Insulza, Sí. sabiendo que tenía su propia En candidata. Valparaíso también se cuestionó la edad de una candidata. Sí, por la edad. Ahí fue por la edad. Tenía 87 años, tiene 87 años, pero eso Pero también hay hombres que van a la reelección y que pueden que cumplir con 90 que tienen años. y 90, salen. claro, ¿no? Me parece que Yo son- por eso creo que hay varias reflexiones. La ley de cuotas como medida de equidad me parece que es una buena medida para generar mayor participación de mujeres en listas algunos partidos no la parlamentarias. cumplieron, ¿no? Par de Es, partidos. es norma, deberían, porque si no es un impedimento para la Creo que tienen inscripción. hasta el martes para hacer las No modificaciones. lo dudo, porque no es relativo. Por eso creo que es importante que exista una ley de cuotas, en tanto una medida que genera mayor igualdad desde el punto de vista del ingreso de más candidatas. Al tener más candidatas, se abren las posibilidades de que, por ejemplo, el Congreso Nacional deje de tener un 16% de representación femenina, y espero esa medida explique en parte el aumento, que eso es algo que se resolverá en noviembre próximo. Pero también se ha hablado harto, y las mujeres también lo instalamos, las mujeres somos candidatas en igualdad de condiciones, y también se subestima el rol que cumplimos, sobre todo en el espacio político, que es un espacio muy masculino, cuando algunos creen que van de acompañamiento. Yo creo que merecen todo el respeto, primero, porque tienen el mismo derecho y tienen las mismas capacidades, porque como usted decía, se ha cuestionado en Arica, se ha cuestionado en la región de Valparaíso, pero no se cuestiona las candidaturas masculinas porque se asume de que todas cumplen con el estándar. Entonces, yo creo que pueden haber excepciones que uno dirá, llama la atención,
pero ciertamente creo que hoy día las condiciones, sobre todo una ley de cuota, lo que promueve es eso y espero que tenga efectos positivos en tanto superar esta brecha que a mi juicio es un déficit de la democracia en Chile, que el Parlamento chileno esté compuesto solo por un 16% de mujeres parlamentarias. Claro, y eso se va a modificar, como bien dice usted, en noviembre. Eso no significa que va a salir el 40% de las mujeres. Es que en otros países la ley de cuotas se traduce como una medida de equidad distinta, que tienen escaños asegurados, que es un poco también lo que se está discutiendo desde la lógica de los cabildos y encuentros del tema de los pueblos indígenas. Aquí en Chile vendrían los blindajes, prácticamente. Tendría que blindar a las mujeres para que se logre. Es que nadie está pidiendo blindaje, pero las medidas de equidad lo que están haciendo es romper una situación anterior que no se rompió de manera espontánea, porque hay un tema cultural que es muy fuerte. Entonces se requieren medidas de equidad para que tengan más espacio en las listas parlamentarias. Hay quien se elige, ya es un tema que resuelve cada ciudadano en noviembre, pero yo valoro que existe una medida de equidad y me preocupa también a veces que se cuestione demasiado porque también se subestima, porque se cuestiona, no, en este caso debe ir de acompañamiento. ¿Y por qué no se cuestiona a los compañeros? Que a veces también no cumplen con todos los estándares. En estadística, que a lo mejor usted las tiene, ¿las mujeres votan por las mujeres? En algunos casos sí, o sea, yo diría que la elección presidencial de la Presidenta de la República en general, de las dos oportunidades que hemos tenido, la misma Presidenta y la Presidenta Michelle Bachelet, ha existido un apoyo femenino importante en esa definición. Hace muchos años lo que no ocurre siempre, pero se ha dado. Si no me equivoco, de la señora Bascuñán, que no tenemos una alcaldesa. ¿Dónde en la región? Acá, en Coyhaique. No, pero la región hemos tenido, Marisol Martínez en Puerto Aysén. Pero aquí en Coyhaique, sí. Claro, y no sé si electa democráticamente o no. ¿Quién? ¿La señora Bascuñán? No sé. Yo, cuando llegué aquí... Pero falta participación femenina. Falta. ¿Y usted se siente bien en este momento con la campaña? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va? ¿Cuáles son los planes que tiene? Sí, hoy día lo que corresponde a todos los candidatos y candidatas yo creo que es hacer mucho territorio, caminar mucho, golpear puertas, estar en conversaciones con las personas, recorrer todas las localidades de la región de Aysén también, porque a veces también somos centralistas desde el punto de vista regional. Entonces tenemos el desafío hoy día de incorporar otras realidades. Yo por eso agradecía también el día sábado la presencia de mis amigos concejales de las Huaytecas, de Villa O'Higgins, porque entendía que era la expresión también de que estaban todos los territorios de Aysén, desde el norte, en la comuna de las Huaytecas, hasta nuestra comuna más austral, que es O'Higgins, ahí cercano a Campo Hielo Sur. Hay rostros que son conocidos políticamente, como el caso de Camilo Escalona, también se le reconoce, no sé si en la misma medida a Luperciano Muñoz, que van en su lista, pero para usted más sencillo golpear una puerta porque es una persona que es de aquí y es conocida. Es que tengo el proyecto de vida en la región de Aysén, llevamos toda la vida hemos estado acá, entonces obviamente hay una cercanía que es importante. Pero golpear una puerta no es abrir una puerta, entrar a la casa o quedarse en la reja, decirle, mire, no, yo no me interesa, estoy ocupado. ¿Cómo es? Pero es que hay distintos discursos y también hay que hacerse cargo, hay desinterés también. Las personas se sienten desafectadas de la política y también tienen razón. Por eso es tan complejo hoy día instalar, por ejemplo, la idea del voto obligatorio, que a muchos nos gustaría reponer, pero el contexto también ha generado que las personas se sientan lejanas de este espacio. Y el golpear una puerta tiene que ver con eso también. Y de volver a sintonizarnos con causas que nos resultan comunes. ¿Y cómo es golpear una puerta urbana versus una puerta rural? El tranquera. ¿Sí? Son muy acogedores en ambos sectores, sí, sí. Y muy respetuosos también para plantear las ideas. Sí, este es un ejercicio que hacen muchas personas y no solo desde el ámbito político, porque el estar en contacto directo es irreemplazable. La relación cara a cara, una conversación de ese tipo, no se reemplaza por redes sociales, no se reemplaza por comunicados de prensa, el mate está ahí.
hay una historia que contar y un anhelo también. Yo que por eso creo en las causas. La región tiene causas propias, se siente tan particular. La conectividad siempre ha sido un factor de desarrollo y siempre están las conversaciones. Ahora también hay temas nuevos. En la ciudad el tema de la seguridad pública aparece como tema. ¿No? Y el tema del medio ambiente. El tema de la contaminación ambiental es un desafío que hay que instalar. Se han hecho cosas, pero hay que avanzar porque de aquí, y hay que ponerse plazo. Serán 10 años, serán más o menos, pero si no tomamos medidas hoy día, la situación no va a cambiar en esos plazos. ¿Y el corte de camino de Aysén de hace un par de días atrás? Estuve en Aysén, sí, estuve harto rato en Aysén a raíz del corte también. Ahí? Me pilló el corte, pero no pude cruzar finalmente porque ese día habían varios temas en Aysén. Estaba el tema y la preocupación desde el sector pesquero artesanal. La reineta. Por una, claro, sí, que eventualmente se iba a dictar una resolución que declaraba a la reineta como una especie altamente migratoria. Y ahí, de hecho, estuve hablando en la radio ese día anteriormente porque evidentemente que es un escenario que amenaza y preocupa porque primero aparece como una imposición central y lo que hace es abrir la entrada para que flotas de otras regiones, en este caso era de la región del Biobío, ingresen a las aguas de Aysén a crear una especie como la reineta. Y creo que complica mucho el escenario pesquero en general de la región de Aysén, porque la reineta, si es procesada por la industria aysenina, los pescadores de la región de Aysén, si bien no registran desembarques de esa especie, es porque tampoco tienen la misma flota. Abrir la puerta va a ser primero poner en riesgo la sustentabilidad de nuestros recursos, porque no hay discriminación entre especies mientras se hacen los ejercicios de pesca. Se agota Nuestro rol fiscalizador como región, si bien se ha avanzado, tampoco da garantías de que se va a poder supervisar, aunque tengan GPS, y ahí yo sí creo que el tema de la regionalización de los recursos pesqueros es una conversación que hay que tener, pero abrir eso hoy día era muy complejo, más aún si era a partir de una resolución, porque ahí es una imposición por todos lados, no deja espacio para inhabilitar esa decisión, porque si hubiera sido por el mecanismo de ley, al menos los parlamentarios tienen un rol que cumplir respecto de ese tema y de discutirlo. Entonces, eso era un tema preocupante. Y lo otro también un tema desde las viviendas, y yo creo que lo que sí en Aysén es complejo, las movilizaciones son un instrumento, a mi juicio, válido y legítimo para mostrar cierta demanda y cierta preocupación, pero cuando impides el tránsito también de otra persona, se generaron problemas. Hay gente que perdió vuelos, personas que venían a ver o que tenían a sus hijos en Coyhaique, entonces también generó preocupación desde la mayor parte de la comunidad, porque el corte estuvo marcado básicamente por un comité de vivienda. Sí, guapi. Exactamente. Sí, estuvimos compartiendo y conversando con doña Angélica Álvarez. Y bueno, y por último, esta semana tiene ya actividades. Sí, estoy toda la semana con actividades. La idea es visitar algunas localidades también de la provincia de los Glaciares, de Capitán Prat, estar también en algunas localidades de la provincia de General Carrera y empezar a hacer terreno en las localidades que están más allá de Aysén y Coyhaique, que es donde generalmente estamos concentrados en el trabajo, porque son ciudades que demandan más tiempo por su tamaño, pero la idea es estar en todas las localidades de la región o su mayoría, porque son demandas distintas. ¿Y la salud salud anda sabe. bien? ¿La salud anda bien? Excelente, por suerte. Ah, qué bueno. Acompaña, siempre. Qué bueno, no, es fundamental porque Sí, tenemos hay que cuidarse. a la población media complicada es que los brotes de virus respiratorios nos han tenido complicados, no solo a los niños y niñas, pero entiendo que ya se han recuperado bastante los niños que salieron a tratamiento fuera de la región, y eso es importante porque era una preocupación que estaba particularmente en Coyhaique y en algunas de sus familias, así que una alegría que hoy día ya estén en mejores condiciones de salud. Bueno, estuvimos hace muy poco con la señorita Medrano, parece que era, ¿no? Macarena, candidata sí. a consejera regional. Sí, la conozco. Con mucha fuerza, ella tiene un sueño, dice que todos vayan a votar, todos. Bueno, comparto el sueño, Macarena. Yo creo que va a ser una buena señal. A mayor participación también hay mayor compromiso y que vamos recuperando la credibilidad en una institucionalidad que es tan importante como esta. Sí, lo decíamos, porque si usted no está contento con lo que está pasando, una de las maneras de castigar a quienes hoy día gobiernan es en el voto. Y si está contento, lo premia con el voto.
Y es la expresión, es un derecho que nos hemos tenido. En el caso de las mujeres lo hemos tenido que Ahí está. conquistar, por eso es tan importante también. El derecho a voto, más que un deber, también es una conquista de muchos. Y el voto es la expresión soberana, democrática, más importante, creo yo, que hay en una democracia. Por eso es importante que participemos y que nos expresemos de manera libre, informada y es secreto. Le deseamos una muy buena semana, Jimena. Y Muchas gracias, nos, Rocco, que estén muy bien. nos despedimos nosotros de Reunión de Pauta hasta mañana, siempre compartiendo lo que será noticia.